Buenos días, bienvenidos al noticiero UCC. Mi nombre es Eliana Sarmiento y el día de hoy vamos a hablar de una noticia que impactó al mundo entero en el año 2007 y 2008 con la crisis financiera que presentó Estados Unidos, dando como tal repercusiones en el mundo entero. Bueno, recordemos que la crisis financiera global que se presentó para estos años empezó por el colapso de una burbuja inmobiliaria de Estados Unidos en el año 2006, lo cual provocó que ya para el año 2007 existiera la crisis de hipotecas subprime. Los créditos subprime en Estados Unidos eran aquellas hipotecas las cuales eran utilizadas para la adquisición de viviendas orientada principalmente a clientes con solvencia económica escasa. Por tanto, estas hipotecas tenían un alto riesgo de impago superior a la media de los créditos que normalmente se daban. Es decir, que las crisis de estas hipotecas fue el detonante inicial para la gran recesión económica que vivió originalmente Estados Unidos, pero que poco a poco fue dando repercusiones a un plano internacional. Por ende, la gran recesión se vivió a través de quiebras financieras, de nacionalizaciones bancarias, de numerosas intervenciones de bancos centrales de las principales economías en desarrollo, del descenso de las cotizaciones bursátiles, así como el deterioro de la economía global real. Y aunque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, creció significativamente en todos sus ámbitos y segmentos, para ya lo que fue después de la gran recesión económica vivida en el año 2007-2008, afectó significativamente todo su ámbito social, así como su ámbito económico dentro del país, afectando a los países en el ámbito exterior. El nivel de afectación que se evidenció después de la gran recesión de aquel entonces fue como, por ejemplo, para los programas públicos de ayuda de aquel entonces se volvieron inadecuados gracias a la demanda que estos tenían. También como por ejemplo, gracias al alza que tuvo la tasa de desempleo, el seguro de desempleo se volvió uno de los menos generosos en el mundo para aquel entonces en cuanto a países industrializados y desarrollados. Estos tipos de programas que ofrecía el gobierno de aquel entonces se iban volviendo cada vez más inadecuados e ineficaces gracias a la constante demanda que estos tenían. Por consiguiente, los ingresos del gobierno de aquel entonces también se fueron desplomando debido a que los pobres y la clase media tenían invertido su patrimonio en sus viviendas. Es decir, que cuando el precio de las viviendas para esa época cayeron, su riqueza también. La falta de oportunidades en aquel entonces, los salarios congelados y los embargos consecutivos hacían que el sistema de seguridad de los Estados Unidos sufriera deficiencias. Esto se fue desarrollando por medio de una sociedad dividida, la cual se reflejaba en la desigualdad de costos tanto para la sociedad como para la democracia, así como también para la economía. Por ejemplo, la desigualdad de distribución de ingresos en todos los niveles de renta evidenciaba que los ricos se volvían cada vez más ricos y que los pobres se volvían cada vez más pobres. Todo esto se daba gracias a que las diferencias de los ingresos de las familias dependían de la disparidad de los salarios, de su riqueza, así como de los salarios derivados de los activos. Todo esto daba paso a la desigualdad en cuanto a horarios y honorarios. Por tanto, en aquel entonces se empezaron a desarrollar políticas económicas las cuales permitieran desarrollar a aquella población que estaba estancada debido a la gran recesión, como por ejemplo lo fue la teoría económica del goteo, la cual consistía en la eliminación de ciertos impuestos al rango más alto de la sociedad. Es decir, que estas políticas realmente beneficiaban a los ricos mientras eran considerados viables para el ciudadano promedio. Es decir, que la polarización de opiniones en cuanto a lo que fue la gran recesión económica se encuentra dividida gracias al nivel socioeconómico, debido a que este afectó en mayor proporción a las poblaciones de clase media y clase baja.
Muchísimas gracias compañera por esa opinión tan interesante, tan fructífera y que muy seguramente nos hará pensar. Pero sin embargo, yo, Santiago Bautista, procedo a saludarlos a ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en el que estén viendo esto el día de hoy. Después de esa intervención de nuestra famosa y guapísima compañera Eliana Sarmiento, yo, Steve Santiago Bautista, en tus noticias UCC, el mejor noticiero para los estudiantes, voy a hablarte de uno de los temas, o de uno solo, no señor, de muchos de los temas de los cuales vamos a poder tomar bastantes cosas en consideración, nos va a hacer pensar y también nos va a hacer reflexionar muy bien. Sin embargo, vamos a hablar primero sobre un tema bastante interesante, la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, tal vez yo debería decir la desigualdad de oportunidades. Pero bueno, vamos a ello y sin embargo voy a estar retomando un poco la cámara, así que no se despeguen y sin más dilación, allá vamos. Bueno, primero vamos a hablar sobre la igualdad de oportunidades. Entonces, tomando una cita muy importante, dice, creer en la equidad básica es estar convencido de que vivimos en un país desigual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues compañeras y compañeros, esto quiere decir lo siguiente, y es que en ese declive de igualdad de oportunidades ha ido de la mano en una creciente desigualdad de hechos. Pero ustedes dirán, ¿cómo así que declive de igualdad y creciente desigualdad? Bueno, sin embargo, les voy a explicar esto, ya que su igualdad de oportunidades no es igual. Es un poco confuso, lo sé compañeros, pero les voy a poner en contexto y les voy a poner un gran ejemplo a ver ustedes qué opinan del mismo. Últimamente, y como lo hemos visto mucho, la igualdad de oportunidades va conforme a tu eje social, muchas veces a tu pensamiento, muchas veces a cosas que tal vez no deberían ser tan relevantes. Y les voy a poner un ejemplo, compañeros. ¿A ustedes no les ha pasado, o de pronto lo han pensado, que el estudiante que se gradúe, digamos que de una universidad con más prestigio, al salir tiene más oportunidades de un estudiante que se gradúe de una universidad con menos prestigio? Es decir, aquí en Colombia, un ejemplo, eh, digamos que el estudiante que se graduó de la Universidad de los Andes va a tener un mayor sueldo que el estudiante que se gradúe de una universidad pública cualquiera. Tampoco voy a mencionar nombres ni demás, sin embargo solo menciono lo que es la Universidad de los Andes, ya que es muy afamada y prestigiosa. Pero sin embargo, como y conforme a lo que estamos viendo, este estudiante que salga de esta universidad va a tener muchas más oportunidades. Entonces esto es un poco de la desigualdad de oportunidades que hay en un país. Bueno, y en esta, digamos que igualdad de oportunidades y desigualdad de hechos, hay un país en general que digamos que se lleva toda la gloria en este aspecto. Y este país es el señor Estados Unidos, ya que Estados Unidos es uno de los países más desiguales que hay en todo el planeta Tierra. Aunque pues como lo vimos y con la elección del presidente Trump hace 4 años, él logró bajar esta desigualdad en un 7%. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo uno de los países más desiguales que hay, conforme a raza, conforme a género, conforme a pensamiento y estabilidad social, es decir, los estratos. Entonces esto es algo que se tiene que tener en consideración, porque al fin y al cabo todos somos humanos, todos somos capaces de pensar, de tener ideas y de evolucionar. Evolucionar, una de las grandes palabras de Darwin, en el cual nos dice que evolucionar puede ser bastante factible, y no solo vas a evolucionar conforme a tu vida, sino evolucionas en un trabajo, evolucionas en pensamientos y evolucionas en muchísimas otras cosas. Entonces, este es un tema en el cual nos hace pensar un poco, pero más que un poco nos hace pensar mucho sobre las oportunidades que realmente tenemos. Entonces, pues vamos a llevar esto un poco más allá, porque las desigualdades no solo están entre personas, no señores, también hay desigualdades internacionales. Entonces yo les voy a hablar un poco sobre las comparaciones internacionales que ahorita mismo tenemos, y entonces les voy a decir esto. Si echamos un vistazo al mundo, Estados Unidos no solo tiene el nivel más alto de desigualdad entre los países industrializados, que están avanzados básicamente, sino que su nivel de desigualdad está aumentando en términos absolutos respecto a otros países. Es decir, que Estados Unidos está generando una desigualdad que puede ser entre un 100% conforme a otro país. Entonces esto pues no es bastante bueno, o la verdad es que no es bueno para nada, porque aunque Estados Unidos puede tener uno de los PIB más alto y sin embargo lo ha ido
adelantando. Esto quiere decir que en Estados Unidos los pobres son muy pobres y los ricos son muy ricos, tanto así que está borrando la brecha intermedia. Es decir, que allá básicamente en Estados Unidos no hay una brecha intermedia, es decir, no hay un estrato 5, no hay un estrato 6, sino que hay estratos muy elevados y estratos muy bajos. Y esto es algo bastante malo, ya que hace quedar a Estados Unidos, pues digamos que de una manera un poco mal visible frente a otros países que también puedan ser potencia, ejemplo Rusia, Japón y demás países que puedan ser pues una potencia claramente y directa sobre lo que es Estados Unidos. Entonces, dado que tiene tanta desigualdad y dado que está en aumento, lo que está ocurriendo con el PIB o el per cápita de los estadounidenses es que, bueno, están generando una brecha invisible. Ustedes quieren esperar una brecha invisible. Exactamente, como les decía, ricos muy ricos y pobres muy pobres. Entonces les voy a poner un ejemplo. Y pues, ¿qué tal los ingresos de Bill Gates y Warren Buffett? Aumentan la renta a medida de Estados Unidos. Pero imagínense, solo estos dos personajes, eminencias, conforme a los negocios y demás, aumentan ellos solos el PIB de Estados Unidos, lo cual no debería ser. Pues obviamente lo aumentan todas las personas que viven en Estados Unidos, pero sin embargo estos dos personajes aumentan una renta media en Estados Unidos y también resulta, digamos que más significativo que pues ellos aumenten la renta media y sus ingresos sean bastante altos, pero sin embargo para Estados Unidos los ingresos sean bastante bajos. Entonces esto es algo, la verdad, que nos hace pensar mucho en cuáles son las oportunidades que tenemos frente a otros países, en cuáles son, digamos, estas oportunidades que tenemos los países, digamos, de Centroamérica a poder llegar a ser de tanta eminencia como Estados Unidos y demás. Entonces, pues vamos a mirar qué sigue. Entonces, ¿qué sigue con respecto a Colombia, con respecto a Estados Unidos y además países que puedan tener una desigualdad o igualdades diferentes? Entonces, durante, digamos, algunos años anteriores hubo muchísimas crisis. Vemos que muchos europeos veían a Estados Unidos como un modelo y se preguntaban cómo podían ser como ellos. Pues eso fue también bastantes años atrás y para eso en Europa se creó pues muchísimas, digamos que muchísimas ayudas internacionales para los cuales pues ahora Europa está haciendo pues digamos que una competencia directa frente a Estados Unidos. Pues básicamente porque ahorita mismo ellos tienen la moneda más consolidada del mundo. Es decir, la Unión Europea solo tiene los euros. Es decir, básicamente son hermanos de sangre hablándolo pues en términos políticos, ya que digamos Estados Unidos tiene el dólar estadounidense, hay dólar americano y pues sin embargo en Estados Unidos puede haber alguien, no sé, como la libra esterlina, que a pesar de que puedan estar muy cerca y que puedan tener un idioma casi similar, sin embargo no son tan buenos aliados como lo que es una Unión Europea ahorita mismo. Entonces, sin embargo, hay entre estas dos superpotencias hay una brecha muy pequeña, pero sin embargo, esta brecha muy pequeña que tienen estas dos superpotencias, pues sin embargo es una brecha muy grande frente a otros países, puede ser Colombia, puede ser pues muchísimas otras, digamos que otras potencias y demás. Entonces esto es algo que debemos comenzar a pensar y pues que la desigualdad digamos que no solo se basa en los ingresos, sino en diversas variables que reflejan una calidad de vida como la seguridad y la sanidad. También se puede decir que el crecimiento de los ingresos de Estados Unidos en los últimos años se produce principalmente en el 1% más alto de la distribución de los ingresos, como lo decía de Warren Buffett y Bill Gates. También podemos sacar como una conclusión que como consecuencia de que existen digamos, estas superpotencias o estas superpersonas, la desigualdad va a seguir creciendo. Aparte de eso, pues los que están en la parte inferior de la brecha y en la parte media en realidad están peor económicamente que a principios del siglo, porque sin embargo cada vez se imprimen más billetes, cada vez se imprime más dinero y demás. Pues también podemos decir que las desigualdades en el patrimonio son aún mayores que la desigualdad en ingresos. El patrimonio, pues ya sabemos, compañeros, es lo que se posee básicamente como
digamos, una casa, puede ser alguna propiedad o terreno. Entonces es algo muy importante. La desigualdad pues es algo que no nos funciona, digamos, en general para a nivel país y a nivel persona, porque muchas veces uno se siente frustrado por esta desigualdad que uno tiene. Entonces, la vida es especialmente difícil para la parte más baja y la recesión ha provocado que sea mucho más dura. Se ha producido digamos que un vaciamiento en la clase media conforme a sus ingresos. También existe muy poca movilidad de ingresos en concepto de que Estados Unidos es una tierra de oportunidades. Eso, lamentablemente, justo ahora es un mito. La verdad, pues bueno, no estaría malo probar suerte, como algunas personas que conozco han probado suerte y les han ido bien, pero sin embargo no es una ciudad de oportunidades. Esto básicamente es un mito por la desigualdad que hay y por muy justo el trato que se le está dando a, pues, a personas exteriores a Estados Unidos, como esto lo había dejado claro el expresidente Donald Trump. Entonces también los Estados Unidos tienen una desigualdad y frente a cualquier otro país industrializado avanzado, digamos que hace menos por corregir las diferencias y la desigualdad está aumentando más que en muchos otros países. Entonces, aparte de esto, yo quisiera pues como tal escucharlos a ustedes qué opinión tienen sobre la desigualdad, cuáles son sus ideas para que la desigualdad no esté pues tan evidente como aquí en Colombia. Entonces, sin embargo, espero que esto les haya gustado mucho, que esto, pues la verdad les haya servido para bastante y aparte de eso, pues que les haya gustado como yo, Santiago Bautista, les hablo a ustedes. Pero entonces, en serio, tú que estás ahí mirándome del otro lado de la pantalla, dime, ¿qué crees de la desigualdad? ¿Qué se puede hacer por la desigualdad? Es decir, para que no haya tanta desigualdad. ¿Cómo podemos mejorar las oportunidades sin importar lo que es la brecha salarial o sin embargo el estatus frente a una economía? Porque sinceramente yo creo que la desigualdad es algo que no nos favorece ni a una parte ni a la otra. Y a nivel país la desigualdad no funciona. Entonces recuerda, fuimos Eliana Sarmiento y Steve Santiago Bautista. Espero que esto te haya gustado y hasta la próxima. Noticias UCC.